podemos ir dando inicio al tema del día de hoy. Por aquí veo que el audio está correcto. Entonces vamos a ir entrando en materia, vamos a ir explicando este interesante tema, que como les decía, tiene como objetivo, déjenme ver si puedo cambiar esto aquí, bueno, ya está. Tiene como objetivo que nosotros empecemos a comprender la importancia de dedicar la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior, y también vamos a ver cómo podemos nosotros llegar a tener una continuidad de propósitos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos animarnos a trabajar sobre nosotros mismos, pero si realmente no logramos una continuidad de propósito, o sea, una continuidad en relación a ese propósito que nos hemos propuesto, pues vamos a terminar haciendo lo que es lo más común, lo que es lo más frecuente, que es abandonando esa iniciativa, abandonando el trabajo interior. Realmente no es la primera vez, me atrevo a decirlo, que nosotros recibimos el conocimiento. Realmente ahora mismo estamos a final de raza, la gran mayoría de la humanidad se encuentra viviendo sus últimas existencias. Recuerden que hemos estudiado que por cada ciclo de manifestación, que son 3000, a nosotros se nos dan 108 oportunidades como humanos, o sea, con cuerpo físico humano, para que en una de esas oportunidades nosotros logremos la autorrealización. La verdad, la gran mayoría de la humanidad se encuentra en sus últimas existencias. Sería muy interesante que cada uno pues pueda lograr el desdoblamiento astral y pueda corroborar esta información, pueda preguntarle a su ser, poniéndoselo como un objetivo para el desdoblamiento, que le muestren qué existencia va, solamente con el propósito de verificar esta realidad. El hecho de que nosotros de 108 oportunidades ya estemos en las últimas y estemos aquí y estemos escuchando esta información y estemos escuchando este conocimiento y tengamos este anhelo espiritual, implica que ya en otras existencias se nos ha dado esta oportunidad, se nos ha entregado el conocimiento, se nos ha hablado de cuál es el objetivo de nuestra existencia, que es lograr la autorrealización, que es lograr liberarnos de todos nuestros condicionamientos egoicos, de todo ese ego que hemos venido creando, sacar la sabiduría de allí y liberar nuestra conciencia, despertar en todas las dimensiones de la naturaleza, convertirnos en seres cosmocreadores, seres que se pueden mover a libertad en todo el universo. Ese es el objetivo por el cual las chispas son, digámosle que emanadas del absoluto para venir a esta manifestación, y eso lo vamos a estudiar en detalle aquí en la conferencia. Pero el punto es que si nosotros todavía no nos hemos autorrealizado, si todavía estamos aquí bregando, escuchando, viendo a ver si vamos a empezar con seriedad este trabajo, es porque nunca hemos tenido la seria continuidad de propósitos que nos permita terminar ese trabajo. Para eso, para tener una continuidad de propósito, nosotros tenemos que empezar por generar un centro de gravedad permanente en torno a lo que son las cosas de la conciencia. ¿Qué es un centro de gravedad, permanente? O vamos a empezar, digámosle que desglosando, ¿qué es un centro de gravedad? Pues un centro de gravedad es ese punto que ejerce una fuerza gravitatoria que hace que los objetos que se mueven a su alrededor como que se sientan como atraídos hacia ese objeto, a la vez que repelidos por su misma fuerza y se mantengan girando en torno a ese objeto. Ustedes lo pueden ver aquí en relación, por ejemplo, al Sol y cómo todos los planetas giran alrededor del Sol, porque este Sol emite esa fuerza, o es como este es el centro de gravedad de este sistema solar. Pero también a nivel de la galaxia existe el Sol central, que es el Sol Sirio, alrededor del cual entonces todos los sistemas solares de esta galaxia giran, porque este Sol central, el Sol central de la galaxia o el Sol Sirio, es el que tiene el grado de fuerza gravitacional para que todos los sistemas solares giren a su alrededor.
Nosotros en nuestro interior también tenemos nuestro propio sol, que es pues nuestro espíritu, nuestro ser, pero resulta que nosotros estamos como, digámosle que anormalmente desarrollados, porque en lugar de estar girando en torno a nuestra conciencia, en torno a nuestro sol, es decir, que todo nuestro propósito, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía y sobre todo nuestra voluntad esté puesta al servicio de nuestra conciencia, que todo nuestra vida esté girando en torno al desarrollo de ese sol interno que tenemos, que es nuestra conciencia, pues anormalmente estamos girando alrededor de nuestra luna. La luna representa en nosotros el ego y eso también lo vamos a desarrollar ahora un poquito más adelante. Pero así es como nosotros actualmente estamos. Tenemos el centro de gravedad, todas nuestras energías, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad está puesta ahora mismo al servicio del ego y de las cosas de la personalidad. Tenemos muchísimo ánimo, muchísima voluntad, por ejemplo, para trabajar el trabajo físico, le dedicamos muchísimas horas de cada día a conseguir el dinero para subsistir. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad o gran parte de nuestra fuerza de voluntad está ahora mismo condicionada por los defectos, por ejemplo, de la codicia, que implican, por ejemplo, ese miedo a la carencia, ese miedo a no tener las cosas que necesarias, porque como no confiamos en esa parte consciente que tenemos en nosotros, pues estamos todo el tiempo temerosos, afanosos por lo que mañana vamos a comer, lo que mañana vamos a vestir, y le estamos entregando a eso toda nuestra vida. Y no solamente este miedo nos mueve, sino también el miedo a no ser como los demás, a no poder disfrutar de las cosas que disfrutan los demás, a poder mostrar lo que muestran los demás, a poder tener el celular de moda, a poder tener un carro mejor, a poder tener una casa mejor, porque ahí estamos girando en torno a las cosas de nuestra personalidad, a los placeres de nuestro ego. Nuestra voluntad no solamente está subyugada por yoes de codicia, pero también por yoes de envidia, por yoes de lujuria, como comentaba hoy con una compañera del conocimiento. Una persona por lujuria se va hasta otro país con tal de ir a fornicar con una persona. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está al servicio del ego y realmente tenemos que ver, por el contrario, la falta de voluntad que nosotros tenemos para las cosas de la conciencia, para ponernos un objetivo y darle con continuidad de propósitos, para decir, por ejemplo, no, voy a dedicar diariamente tanto tiempo a la meditación reflexiva. Ahí ya nos cantea la voluntad. El primer día lo hacemos, al otro día puede ser, al tercer día ya me pesa, el cuarto día ya tengo algo mejor que hacer y hasta ahí llegó esa continuidad de propósitos que tenía. ¿Por qué? Porque no tenemos voluntad. Voluntad la tiene atrapada, por ejemplo, la pereza, la distracción, que en algún momento en lugar de irme a hacer mi práctica, pues me distrae con irme a hablar con una amiga o irme a ver una película o mejor entretenerme haciendo los quehaceres de la casa, porque no, de repente la casa está más sucia que nunca y de repente el miedo al que vaya a venir una persona y vaya a encontrar ese chiquero me hace dedicarme todo el día a entregar toda mi energía, toda mi voluntad a eso. No estoy diciendo que tenemos que descuidar las cosas de la personalidad, ni que tenemos que descuidar nuestras obligaciones, para nada, pero no tenemos un equilibrio. Le damos toda la importancia a las cosas de la personalidad y no empezamos a valorar lo que realmente es importante, el desarrollo de nuestra conciencia. Y así como le estoy comentando con la meditación, pasan con todas las cosas de la conciencia y por esa razón todavía no hemos logrado lo que es la autorrealización. Entonces vamos a detallar qué es lo que sucede. ¿Por qué a nosotros se nos complica tanto tener una continuidad de propósitos? La razón es porque en nosotros no existe una individualidad verdadera y no habiendo un individuo responsable en nuestro interior que tome cargo, que se haga cargo de la máquina humana, que diga, esta es la dirección que voy a tomar, estos son los pasos que voy a tomar y le dé por ahí hasta lograr esa meta,
pues nunca vamos a tener continuidad de propósitos en nada que hagamos. Y eso es porque nosotros tenemos esta multiplicidad egoica, tenemos tantos yoes que existen en nuestro interior y cada uno de nuestros yoes pues tiene su propia mente, cada uno de nuestros yoes tiene sus propias ideas, tiene sus propios conceptos, tienen sus propios planes. Entonces, el yo que se manifiesta ahora y que en un instante dado dice, no, yo voy a hacer esto, pues no es el mismo que se va a presentar mañana o 2 días después, se va a presentar uno totalmente diferente, que le interesan otras cosas totalmente diferentes y ya ese ánimo, esa fuerza que yo tenía para esto, ya no la voy a tener. Ustedes lo pueden ver con cualquier cosa que nos proponemos en el físico, o sea, no sé, aprender a tocar un instrumento, o sea, incluso decidirnos por comprar tal o cual cosa. Un día nos gusta y al otro día ya eso mismo no nos interesa, ya nos desagrada, llega un día en que lo aborrecemos. Por eso, porque somos una multiplicidad egoica, no tenemos un individuo responsable en nuestro interior que sería la conciencia, entonces el sentido pleno de la responsabilidad pues no existe en nosotros exactamente por esta razón. Un día decimos que sí, que vamos a dedicar nuestra existencia a conocernos a nosotros mismos, pero al día siguiente, 2 días después o un mes después, eso cambia radicalmente. Por esta razón, el sentido de responsabilidad no existe realmente en nosotros. A veces nosotros nos autoengañamos, pues creyendo que sí, que somos individuos responsables y no es así. La verdad es que mientras más tiempo uno dura en estos estudios, mientras más uno esté haciendo su esfuerzo por mantenerse, por seguir adelante, por sobre todo empezar a enseñar y uno empieza a ver muchas personas que llegan, que reciben el conocimiento, que al principio uno las ve pues muy entusiasmadas, uno ve que sí, que comprenden, que están haciendo sus reflexiones, que están observando sus defectos, que están comprendiendo que tienen un propósito superior en la existencia, que empiezan a lograr sus desdoblamientos astrales, que empiezan a lograr la guía de su ser. Y uno realmente se anima porque les ve muy animados. Incluso una persona puede empezar hasta a foguearse para empezar a dictar las conferencias, etcétera. Pero la verdad es que lo más común es que ese idilio dure poco, que esa persona por cualquier situación que pase, sea justa o injusta, sea sencilla o sea complicada, termina en algún punto perdiendo esa fuerza y abandonando el trabajo interior. Hay algunas personas que dejan, por ejemplo, el trabajo sobre sí mismos por afiliarse, por ejemplo, a otra corriente, a otra escuela pseudo espiritual, a una religión, a cualquier corriente que les ofrezca, ¿cómo les puedo decir? Una salvación de su alma o un despertar de su conciencia sin tener que trabajar tanto sobre sí mismo. Y entonces al yo eso es lo que más le gusta, porque si encuentra por ahí alguien que le diga que no, que tú no necesitas estar muriendo, tú no tienes que estar regándote a tus deseos, tú no tienes que estar todo el tiempo estudiándote a ti mismo, purificando tu energía. Tú no tienes que hacer nada de eso, con que tú estés aquí, con que tú creas en esto, con que tú trates de ser una buena persona, con que tú vengas y te consumas estas sustancias o hagas estos rituales o hagas tal o cual cosa, tú estás en el camino, estás despertando conciencia, te vas a autorrealizar sin trabajar, pues al ego eso le encanta. Entonces es muy común que las personas empiecen muy entusiasmadas, pero que luego encuentren otra corriente que les dé mejores perspectivas, que donde no tengan que esforzarse tanto ni realmente trabajar mucho y terminen dejando el trabajo interior. Otras simplemente se las traga la vida, es decir, que empiezan muy entusiasmadas, empiezan a trabajar, empiezan a practicar, pero entonces empiezan a suceder las cosas de la existencia, le aparece tal oportunidad
de repente, sí, aparece esta maravillosa oportunidad de trabajo en el que vas a superarte, vas a lograr todo lo que tú querías y entonces, pero ¿qué pasa? Que esa oportunidad de trabajo implica que tú tienes que dedicar muchísimas horas de trabajo, pero bueno, entonces la persona dice, no, sí, yo lo voy a hacer porque igual yo soy joven, por ejemplo, y yo puedo hacer esto y estabilizarme económicamente y luego después cuando ya yo esté estable, entonces yo me voy a poner en eso de conocerme a mí mismo, etcétera, y ese es un error garrafal, nunca ha funcionado, nunca ha funcionado porque realmente esto es una prueba de codicia, pero también es una forma en la que la conciencia se va a dormir. Una vez que uno se deje llevar por estos yoes y por estas artimañas de la logia negra, difícilmente vuelva a salir, difícilmente ya encuentre realmente un chance para volver a regresar, porque tal estabilidad nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque el deseo es un pozo sin fondo. Entonces nosotros nos vamos a saciar nuestros deseos, ¿no? A conseguir esto, a conseguir aquello, ¿no? Cuando aquello nunca nos vamos a llegar a ese punto en el que decimos, ya, aquí sí yo puedo soltar todo y empezar a trabajar sobre mí mismo. El ego nunca nos va a soltar. Nosotros si queremos liberarnos, tenemos que hacer un trabajo consciente, esfuerzos voluntarios de instante en instante, eliminando todo eso que nos hace en un momento tener una decisión y en otro momento andar de veletas. Ahora aquí, ahora ando allá, ya que ya me dedico a esto, pero ya me dedico a lo otro, etcétera. Otras personas pues simplemente estaban sacando su tiempo para ver las conferencias, estaban comprendiendo las cosas, pero nada, resulta que ahora el mismo horario en que se daban las conferencias apareció tal serie de televisión o no sé, apareció hacer tales reuniones con los amigos o aparecen tantas cosas en el mundo porque hay tantas distracciones que al ego le parecen tan placenteras y a la personalidad le parecen tan fascinantes que realmente mantenerse tener un centro de gravedad permanente y establecer una continuidad de propósitos se vuelve muy complicado. La única manera de lograrlo es a través de la muerte psicológica. Solamente el estar en autoobservación y uno darse cuenta de todos esos yoes que se empiezan a manifestar, que me empiezan a traer esto, que me empiezan a generar una disculpa, una excusa para yo no seguir haciendo lo que estaba haciendo, para yo no seguir con continuidad, pues ahí vamos a terminar así, haciendo lo que es lo más normal. ¿Qué es lo más normal? Que alguien se entusiasme por este trabajo y que luego lo abandone. Eso es lo más normal. Lo que es realmente extraño, lo que es de 1 en 1 millón, es que alguien no abandone el trabajo, que alguien se ponga el objetivo y trabaje por ese objetivo hasta que llegue a la meta. Eso es lo que es realmente extraño. Y nosotros entonces tenemos que empezar a reflexionar en esto, tenemos que empezar a generar ese centro de gravedad permanente, que si nosotros nos estamos proponiendo empezar a cambiar ese centro de gravedad y empezar a dedicarle tiempo a la conciencia, y por ejemplo, hoy decimos, no, yo voy a dedicarle este tiempo a esta práctica. Yo todos los días a esta hora voy a hacer esta práctica. Pues que nosotros decidimos que le vamos a dedicar, no sé, 10 minutos a esa práctica, que nosotros lo tomemos desde ese momento hasta que nos autorrealicemos. Y si empezamos con 10 minutos, porque siempre es bueno empezar, no forzarse, ¿no? Uno irse de fanático y decir, no, yo desde hoy en adelante le voy a dedicar 10 horas a la conciencia, 12 horas a la conciencia, porque si uno está empezando, realmente no va a funcionar, uno se va de fanático y después se ahoga porque la presión del ego es muy dura. Entonces uno empieza a ir de a poquito, pero con seriedad, con continuidad de propósito. Uno dice, bueno, hoy le estoy dedicando 10, pero ya la próxima semana, por ejemplo, ya lo subo a 15. Ah, no, ya después le voy subiendo a 20. Llega un momento en el que ya uno se ve que en el día está dedicando
gran parte de su tiempo a las cosas de la conciencia, gran parte del tiempo a la muerte psicológica, meditación reflexiva, porque muerte en marcha tenemos que estar de instante en instante para poder equilibrar los centros, que le estamos dedicando tiempo a la muerte en relación al velar y orar, al hacer nuestras retrospecciones, por ejemplo, que estamos dedicando tiempo para las prácticas de comprobación, la meditación trascendental, el desdoblamiento astral, que estamos dedicando tiempo también al suprasexo, los solteros 10 minutos al día a sublimar su energía, los casados a transmutar su energía sexual y tanto casados como solteros a trabajar la lujuria en meditación reflexiva, que es súper importante. No debería pasar un día sin que uno trabaje lujuria, ya que ese es el defecto que más nos impide el avance. Y también tiempo, claro que sí, para el sacrificio por la humanidad. Entonces ahí vamos avanzando y vamos con continuidad de propósitos. Pero, ¿qué les digo? Es decirlo, pero o sea, decirlo es fácil. Lo importante es hacerlo. Y no es que de hacerlo sea difícil. Es que si no comprendemos que en nuestro interior tenemos esa falta de responsabilidad por esa multiplicidad egoica, entonces nos vamos a autoengañar, vamos a creernos muy fuertes, vamos a creernos muy voluntariosos, vamos hoy a decir, sí, yo lo voy a hacer y me voy a dedicar y yo sé que es por ahí, para allá le voy a dar, pero como no estamos comprendiendo nuestra realidad interior, como no comprendemos que esto es una guerra, que si queremos ganarla tenemos que luchar la batalla de instante en instante, día tras día, para poder mantener ese norte, entonces mañana, como les decía, va a aparecer algo muy fascinante que nos va a desviar del camino de la autorrealización. Solo si estamos en plena autoobservación, practicando la muerte, observando todos esos obstáculos que se van a presentar, tanto internos como externos, porque adentro está todo nuestro ego luchando para que uno no se autorrealice y afuera está la ayuda de la logia negra, que aparece de muchas maneras muy fascinantes y que solamente tienen poder en nosotros porque adentro tenemos esa logia negra interior que es nuestro ego. Si nosotros no tenemos los yoes adentro, si estamos cerrados ahí en muerte, entonces no importa todas las cosas fascinantes que se nos puedan aparecer en el mundo, ya pierden para nosotros interés porque nuestra conciencia se está manifestando y cuando la conciencia se está manifestando nos guía constantemente para ese propósito. Entonces es como dice aquí, apenas normal que no todos los sujetos se autorrealicen. Bien sabemos que la autorrealización exige continuidad de propósitos y como es muy difícil encontrar una persona que tenga el centro de gravedad permanente en torno a las cosas de la conciencia, entonces no es nada extraño que sea muy rara la persona que llegue realmente a la autorrealización interior profunda. Esto es lo importante de esta conferencia. Nosotros empecemos a tener claridad sobre esta realidad para que sepamos a qué nos estamos enfrentando y para que realmente nos pongamos un serio propósito y empecemos a crear ese centro de gravedad permanente. Ustedes saben que todos nosotros, como chispas divinales que somos, emanamos del el sagrado sol absoluto, que es esa fuente. Permítame un segundo. Permítanme cerrar esto aquí para ver si no entra tanto ruido. Un momento. Disculpen, me estaba entrando mucho ruido, espero que ahora pues baje un poquito. Les decía que nosotros emanamos del sagrado sol absoluto, que es esa fuente o ese Dios inmanifestado del cual todos nosotros emanamos como chispas divinas. Y ese sol, pues realmente al enviar chispas a la manifestación, está haciendo un experimento que se le conoce como el experimento solar. ¿Cuál es el experimento solar? El enviar chispas divinas primarias a la creación en la búsqueda de que estas chispas se desarrollen, de que se desarrollen esos gérmenes o esas semillas y lleguen a convertirse en hombres solares. ¿Qué son hombres solares? Hombres
que se han desarrollado completamente, que han desarrollado sus cuerpos internos, que han despertado su conciencia, no solamente en esta tercera dimensión, sino también en todas las dimensiones de la naturaleza. Por lo tanto, pueden moverse a voluntad en las diferentes dimensiones, pueden moverse a voluntad en el universo, pueden crear a través del verbo. Son seres de conciencia despierta. Eso es un hombre solar. Y esa es la razón por la que existe la creación y por la cual todas las chispas son enviadas a la manifestación. Entonces tenemos que darnos cuenta que dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, existen gérmenes, por llamarlos así, sí, gérmenes que germinan, semillas que germinan, que si nosotros los desarrollamos correctamente, pues nos pueden llevar a convertirnos en hombres solares. Cada uno de nosotros viene con esa facultad dentro de sí. En sus gónadas sexuales se encuentra estos gérmenes, en su energía creadora sexual, de la energía creadora sexual de cada uno de nosotros, está esa posibilidad creadora de generarnos a nosotros mismos, de desarrollarnos internamente. Sucede que si esos gérmenes no se desarrollan, si la persona no trabaja sobre sí mismo, si no hace un sabio uso de su energía sexual, pues lo normal es que esos gérmenes se pierdan y que se degeneren. La verdad, la mayor parte de la raza humana en este momento crítico en que nos encontramos, porque estamos a final de una raza, la gran mayoría ya su semilla no funciona. Ya han caído en un proceso de degeneración tal que ya esa semilla no germina, se le considera internamente como semillas podridas. Por ejemplo, las personas que ya y bajando en un proceso de degeneración han llegado al homosexualismo radical, son personas que ya no se regeneran, que ya no se devuelven. Y no estoy hablando aquí de rechazar personas, ni de criticar personas, ni de, ¿cómo le puedo decir esto? De hacer bullying o decir que están perdidos o todos. Estamos hablando aquí de una realidad interna. Luego de que nosotros ya nos degeneramos sexualmente a un grado tal en que ya no tenemos una polaridad correcta, que ya no hay en nosotros, si yo nací con este cuerpo femenino, ya no hay dentro de mí esa polaridad femenina que pueda unirse a una polaridad masculina para crear, ya he llegado a un proceso de degeneración tal que ya esa semilla no germina. Hay personas que todavía son bisexuales, por ejemplo, que todavía sienten una atracción por el sexo opuesto, que todavía tienen una posibilidad de devolverse, de regenerarse. Y esto no es como una sentencia, es que es una realidad que se experimenta, que se ve. Una persona que es radical homosexual recibe el conocimiento y pasa de largo. Y si siente algún interés, le dura muy poco, porque es que ya esa semilla que tiene adentro ya no responde, ya no responde eso interno, ya no responde al conocimiento. También las personas que también en ese proceso de degeneración han llegado ya al celibato total, que ahora ustedes ven que es, como estamos a final de raza, todo este proceso del que le estoy hablando se está volviendo como muy normal, o sea, ahora es muy normal que las personas sean homosexuales radicales y es muy normal que la gente sean célibes, o sea, ahora se le están poniendo incluso nombres modernos como que soy asexual o que soy, sí, bueno, creo que es asexual el término más, o sea, aquí ya a mí no me interesa nada que tenga que ver con sexo, ese es el mismo yo del celibato, donde la persona ya, su semilla se ha degenerado tanto que ya no reacciona a esos estímulos sexuales superiores, de crearse a sí mismo a través del sexo. Ya se ha llegado a un punto de degeneración muy grave, muy grande. Entonces ya esas chispas, pues lamentablemente tienen que en este ciclo pasar por el proceso de involución y cuando ya se dé una oportunidad en un próximo ciclo, millones de años después, pues ahí ya empezarían a tener sus nuevas oportunidades cuando tengan sus cuerpos físicos humanos. Porque, bueno, es un proceso
digámosle que natural en la degeneración de una raza. Sin embargo, si todavía nosotros tenemos esa semilla que funciona, todavía tenemos un aparato sexual que funcione, todavía tenemos la posibilidad de llegar a hacer ascender o transmutar nuestra energía sexual, entonces todavía tenemos la posibilidad de que esa semilla germine en nosotros para que podamos convertirnos en hombres solares. ¿Qué es lo que una persona necesita para que su semilla germine? Pues realmente tres cosas. La primera es un cuerpo físico normal, o sea, que esté funcionando normalmente, que la mente funcione de una manera normal. Sabemos que todos en este planeta estamos un poco locos, pero que por lo menos la materia gris funcione, o sea, que la persona todavía tenga una capacidad reflexiva, que pueda medir, juzgarse a sí mismo, que pueda medir las consecuencias de sus acciones, que tenga todavía la capacidad reflexiva suficiente para que pueda observar sus defectos, comprenderlos, eliminarlos, etc. Eso quiero decir con que tenga una mente normal. También que tenga una columna vertebral que funcione, o sea, que no esté quebrada, puede tener una hernia, puede tener una desviación, pero que el canal que lleva hacia arriba, o sea, esa médula espinal, esté sin cortes, porque por ahí es donde va a ascender la energía sexual. Si la persona ya tiene la columna rota y, por ejemplo, está parapléjica porque no tiene ese conducto hasta arriba, pues lamentablemente en esta existencia no podría germinar esa semilla para convertirse en un hombre solar. Y en relación a esto del cuerpo físico normal, también pues se necesita que tengamos un aparato sexual que esté funcionando correctamente, es decir, que estemos conectados, que no estemos castrados, que tengamos nuestros ovarios, nuestro útero, la mujer, nuestros ovarios, la matriz, y que podamos pues, y que tengamos esa conexión, que no estemos castrados, que no estemos ligadas, que no estemos cortadas. Si la persona está ligada o cortada, pues existen operaciones actualmente para reversar esa situación. Para, por ejemplo, las mujeres que están cortadas, existe una operación de recanalización que muchas personas que han llegado al conocimiento, mujeres que han llegado cortadas, se la hacen y entonces les reconectan esos tubitos, esas trompas, y entonces cuando se recuperan ya pueden empezar a transmutar su energía sexual. La persona que, o la mujer que ya, por ejemplo, ha perdido la matriz, que ha perdido los 2 ovarios, que ha perdido el útero, pues ya lamentablemente en esta existencia no puede hacer este trabajo de convertirse en este caso un hombre solar porque ya tiene ese inconveniente o ese karma que es por degeneración sexual. Esta persona que tenga el conocimiento y que tenga esta situación, pues tiene que seguir trabajando en la muerte psicológica, dedicarse a trabajar la muerte psicológica, el sacrificio por la humanidad, para poder eliminar todos esos yoes que le generaron ese karma, más todos los defectos psicológicos que alcance a eliminar en esta existencia, y trabajar mucho el sacrificio por la humanidad para pagar esos karmas y para que pueda negociar con la ley divina en una siguiente existencia un cuerpo físico normal y que no tenga que pasar por esa situación, o sea, que no tenga ese karma, y hacer eso de una forma consciente. Porque si una persona, por ejemplo, está en el conocimiento y tiene esta situación, sea un hombre o sea una mujer que ya haya perdido su aparato sexual y se entera, bueno, que en esta existencia ya yo no me voy a poder autorrealizar porque perdí el aparato sexual. Y entonces eso le lleva a perder la continuidad de propósito. Entonces se desanima y dice, no, yo mejor no hago esto, eso no vale la pena que yo siga en esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por ley de recurrencia, en la próxima existencia va a suceder exactamente lo mismo. Como no, teniendo la oportunidad, no trabajó esos defectos, no los eliminó, no pagó ese karma, pues en la próxima existencia, viniendo totalmente inconsciente, pues repite la misma situación. Por eso es trabajar y trabajar, y no importa el obstáculo que nosotros tengamos, darle para allá y trascenderlo. Y bueno, esta parte del cuerpo físico normal es pues lo primero que nosotros necesitamos para que esa semilla germine, ¿verdad? Lo segundo que necesitamos es tener el conocimiento objetivo, pero enfocado a la práctica.
decir, que tengamos muy claros los 3 factores que nos van a permitir despertar nuestra conciencia, que comprendamos claramente cómo se practica la muerte psicológica, que sepamos cómo autoobservarnos, que sepamos juzgarnos a nosotros mismos, que sepamos pedirle a nuestra Madre Divina la eliminación de cada uno de los defectos psicológicos que vamos comprendiendo, que sepamos meditar en la meditación reflexiva, matar también nuestros yoes, que sepamos transmutar nuestra energía sexual en la práctica de suprasexo, que nosotros lo explicamos en la conferencia 1, en la conferencia 10, en la conferencia 17, y habrán conferencias más en las que seguiremos explicando la práctica de suprasexo, porque es muy importante que nosotros sepamos cómo tras ascender nuestra energía sexual para crearnos internamente y que sepamos qué es realmente el sacrificio por la humanidad, que es justamente entregarles a la humanidad completa estos 3 factores para la revolución de la conciencia, para que todas esas chispas divinales que existen en el mundo tengan por lo menos la oportunidad de saber que esos 3 factores existen, que se pueden liberar, que su existencia tiene un propósito. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento objetivo, pero lo enfocamos a la práctica, o sea, no lo dejamos simplemente como una teoría, porque como teoría no sirve para absolutamente nada, sino que lo empezamos a practicar, entonces ya tenemos la segunda cosa que nos va a permitir que esa semilla germine. ¿Y cuál es qué es lo tercero que necesitamos? Pues continuidad de propósitos. Que si hoy decidimos que nos vamos a autorrealizar, pues le demos para allá hasta que lo logremos. Y eso lo vamos a lograr justamente enfocándonos en la práctica de los 3 factores, pero sobre todo, o sea, como base la muerte psicológica, porque es la muerte la que nos va a permitir eliminar todos esos individuos internos que están todo el tiempo jalando para su lado y que no nos van a permitir lograr ese propósito. Realmente cualquier raza de todas las que ha creado el Sol no tiene otro objetivo que ese, que servir al experimento solar. Este planeta Tierra no es el único planeta que alberga vida en el universo, para nada. Existen miles de millones de planetas en el universo y la gran mayoría de ellos, si no tal vez todos, están habitados. Y todas las humanidades que existen en los diferentes planetas, pues existen con un solo y único propósito, que es llegar a convertirse en hombres solares, servir a los intereses de esa creación, servir a los intereses de ese sagrado sol absoluto, que es que todas las chispas se desarrollen. Cada planeta que es creado tiene derecho, digámosle así, a albergar en él 7 razas. Y luego de que el planeta cumple o alberga esas 7 razas, entonces el planeta pasa por un proceso de involución y se convierte en una luna. Y surge otro planeta que viene a albergar otras 7 razas. Por ejemplo, esa luna, ese satélite que nosotros tenemos aquí, que lo vemos, esa luna que vemos todas las noches, hace pues muchísimo tiempo atrás era un planeta que albergó sus 7 razas y que pues terminó ese proceso, cayó en su proceso involutivo y se convirtió en una luna, que es la luna de este planeta. Ustedes ven que hay planetas en este sistema solar que tienen, por ejemplo, muchas lunas. Son planetas pues que ya tienen, digamos, un pasado más extenso que este planeta Tierra. Pero bueno, el punto es que todo planeta tiene que dar esas 7 razas. Ahora mismo nosotros nos encontramos en la 5ª raza de este planeta. O sea que antes que esta, el planeta ya ha dado 4 razas y esas razas han dado sus frutos y cuando ya dejan de dar sus frutos, pues simplemente se termina, ¿entiendes? Y esta raza, ahora mismo la 5ª raza, que es en todo planeta, la 5ª raza es como la más degenerada, la que alcanza niveles más altos de degeneración, está llegando a su fin. Estamos en los tiempos finales de esta 5ª raza. Esta raza pues ha dado pocos frutos realmente para el experimento solar. Ha dado frutos, pero no muchos realmente.
Y pasa que si el Sol fracasa en ese experimento, o sea, si ya se ve en la humanidad que ha caído en un estado degenerativo tal en el que ya las chispas no están reaccionando al conocimiento, ya no les interesa la autorrealización, ya las chispas están materializadas y todas enfocadas en las cosas de la fascinación con el mundo, el placer y bueno, todo en lo que esta raza ya nosotros vemos que está en total degeneración, pues pasa que el Sol pierde todo interés por esa raza, porque imagínense como cuando ustedes plantan en semillas. Ustedes plantan esas semillas, las abonan, las riegan, pero si esas semillas no germinan, si ustedes abonaron todo ese terreno, lo prepararon, y esas semillas no brotan, y ustedes abonan y le ponen agüita y le ponen el sol y no brotan, ¿qué ustedes van a hacer con eso? Lo van a tener ahí pudriendo de todas esas semillas, no, acaban con ese sembrío y vuelven y arreglan la tierra otra vez, vuelven a sembrar ahora semillas de mejor calidad, a ver si esas sí germinan. Eso es lo mismo que sucede con las razas. Cuando una raza ya no da, ya no brota, ya no responde, entonces esa raza queda condenada a la destrucción y a la involución. Por eso esta raza está próxima ya a ser destruida y el proceso, estamos a borde del abismo, estamos entrando directamente en la involución y solamente se van a salvar de ese proceso, digámosle así, quienes realmente trabajen sobre sí mismos, quienes realmente tengan una continuidad de propósitos. Se está pidiendo para lo que es el éxodo. ¿Qué es el éxodo? El éxodo es lo que se da siempre que hay un final de raza. Cada vez que hay un final de raza, se toma de entre esa raza las chispas que seriamente trabajen sobre sí mismos para que sean los fundadores de la nueva raza. O sea, es un proceso normal. Por ejemplo, ustedes ven ustedes si han leído, por ejemplo, de la Biblia, conocen de la Biblia, y ven lo del diluvio universal. Tienen que saber, y hemos explicado en muchas conferencias, que todo lo que ven en textos sagrados no es literal, es simbólico. Tiene unas explicaciones, un significado particular, pero que está puesto simbólicamente en estos libros. Cuando ustedes escuchan el tema de Noé y el tema del diluvio y tal, ustedes están leyendo realmente sobre el final de la raza anterior, que fue la raza Atlante, que sucumbió o terminó con grandes cataclismos, inundación, etcétera, etcétera. Y eso que fue, por ejemplo, que sacaron a un grupo de personas, etcétera, y todo eso, pues es un éxodo que digámosle que para entonces fundar la nueva raza que iba a empezar. Eso es la alegoría que nos enseña esa enseñanza. Lo mismo está pasando en este momento porque cuando una raza ya dio sus frutos y ya no va a dar más, entonces esa raza va desapareciendo. A veces desaparece en forma progresiva, o sea, empiezan a haber terremotos cada vez más frecuentes, erupciones de volcanes cada vez más frecuentes, la tierra se va desestabilizando, ¿cómo se llama esto? Huracanes, tsunamis, también a través de la misma degeneración de la raza coopera con su fin, por ejemplo, con las guerras, y entonces a través de guerras nucleares se elimina gran parte de la raza, a través de la deforestación, pues acabamos con los recursos del planeta y vamos muriendo por hambrunas, por falta de agua potable, etcétera. O sea, nosotros mismos incluso nos vamos matando y a veces esa raza pues perece violentamente, o sea que pasan catástrofes muy grandes que eliminan pues a toda la raza y ya ahí se termina. Y pasa exactamente lo que les decía como cuando uno planta semillas malas. La tierra queda limpia, queda sin estas bacterias que somos nosotros, que dañamos el planeta, que lo dañamos todo, por codicia, por ambición, etcétera, queda limpia de todos nosotros y se vuelve a regenerar. Y se vuelve entonces, luego de que se regenera, a repoblar. ¿Con quiénes? Con esos que fueron, digámosle que los seleccionados, pero es más bien que se seleccionaron a sí mismos
de la raza anterior. Entonces son los iniciadores de la nueva raza. Eso es una realidad también que muy importante que ustedes también se animen a investigar internamente, porque recuerden que nada de esto es para tenerlo como teoría, ni nada de esto es como para meter miedo, porque como les decía, es normal, o sea, es lo que pasa con cada raza. No es la primera vez que vimos este proceso, pero sí teniendo nosotros ahora mismo la oportunidad y el conocimiento, es el mejor momento para nosotros levantarnos. Y les voy a explicar. Hay muchos seres que esperan a finales de raza para levantarse, o sea, para autorrealizarse. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando la chispa está ya, la envoltura seminal está de lo más oscura, y esa chispa está bien madura, ya las condiciones sociales están bien pesadas, es de donde más sabiduría se puede sacar. Entonces, si nosotros nos levantamos, hacemos el trabajo para levantarnos en esta oportunidad, vamos realmente a sacar muchísima sabiduría, vamos a sacar muchísima luz, que es realmente el propósito de nuestro ser. De ahí la importancia pues, de esta conferencia y de que empecemos a comprender todo esto, que solamente trabajando sobre nosotros mismos, pero con verdadera continuidad de propósito y con un sentido completo de responsabilidad moral que haya salido de esa reflexión interna y ese trabajo interior, es que nosotros vamos a poder realmente convertirnos en hombres solares. Y eso implica algo muy importante. Implica que nosotros consagremos, la totalidad de nuestra existencia al trabajo esotérico sobre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es que se va a lograr un centro de gravedad permanente que nos lleve hasta la autorrealización? Pues lo primero es reflexionar. Para eso nos dieron realmente este cerebro intelectual, con su capacidad reflexiva, con su capacidad de medir efectos y consecuencias, para que nosotros lleguemos a tomar esa decisión. Que nos preguntemos, ¿realmente estoy dispuesto a consagrar la totalidad de mi existencia al trabajo esotérico sobre mí mismo? Pero esta reflexión tiene que ir realmente muy profundo, que no sea un yo apasionado, que no sea un yo fanático, que no sea un yo emocional en que en un momento por un arranque de ímpetu o por miedo, por todo lo que estamos hablando del tema de final de raza, diga, no, ay, sí, no, yo no quiero ir para involución, sí, yo me voy a autorrealizar, porque si la decisión la toma un yo, lo que hablamos ahorita, ese yo y toma una decisión, mañana otro con un poquito más de fuerza le da un golpe y lo quita de en medio y se pone a buscar su objetivo. Que sea realmente nuestra conciencia la que tome esa decisión. Que sea, bueno, nuestra conciencia siempre tiene esa decisión, pero que nosotros apelemos a nuestra conciencia para comprender la importancia de tomar esta decisión, el valor que tiene esta decisión. Y si nosotros realmente nos decidimos a consagrar toda nuestra existencia a lograr la autorrealización, o sea, que decimos, ahora es, en esta existencia es que me voy a levantar, cueste lo que cueste, cuésteme lo que me cueste, entonces tenemos que empezar un proceso para ir cambiando el centro de gravedad que se encuentra ahora mismo, como hablábamos al principio, en las cosas de la personalidad y el ego, y transferirlo a las cosas de la conciencia, donde nosotros vamos a ver reflejado este centro de gravedad en un recurso muy valioso que nosotros tenemos, que es nuestro tiempo. Entonces, aquello a lo que yo le estoy dedicando más de mi tiempo es alrededor de lo cual está girando mi centro de gravedad. Entonces, ahí ya cada uno de nosotros, tiene que hacer su análisis, ver a qué le estamos dedicando la mayor parte del tiempo. Lo normal es que la mayoría de personas le estén dedicando 8, 9 o más horas a un trabajo físico, que le estén dedicando 3 horas al ocio, que le estén dedicando, no sé, 2, 3 horas a la familia, que le estén dedicando luego 8 o más horas al sueño. Y ahí pues vemos que todo nuestro tiempo está en las cosas de la personalidad, en las cosas del ego, ahí tiene todo nuestro tiempo agarrado, entonces ahí está nuestro centro de gravedad. ¿Y qué es lo que tenemos que empezar a hacer? A cambiarlo para empezar a hacer el trabajo de nuestro ser.
Entonces le vamos a empezar a quitar tiempo a las cosas de la personalidad para dedicarlas al ser. Le vamos a sacar tiempo al ocio. Que yo estoy pasando tanto tiempo en redes sociales, déjame ponerme a matar ese yo de las redes sociales para que me quede tiempito para empezar, por ejemplo, a estudiar las conferencias, para empezar a foguearme, por ejemplo. Le voy a quitar tiempo al sueño, estoy durmiendo como demasiadito, ¿verdad? Y no se necesitan tantas horas realmente para que el cuerpo se reponga, entonces vamos a sacarle tiempo al sueño para levantarnos, no sé, de 4 de la mañana, 3, no sé, hacer nuestras prácticas de suprasexo. Ahí le estamos dedicando ese tiempo. Voy a dedicarle un tiempo para hacer mi práctica de desdoblamiento astral, porque como me estoy acostando tardísimo viendo series de narcos, entonces ahí ya no estoy teniendo tiempo para hacer el astral, porque llego ya explotado a la cama y ya no oigo ni veo ni nada, pues estoy muy cansado. Entonces vamos a quitarle el tiempo a eso y vamos a dedicarle su tiempo, pero de una forma sagrada, a lograr el desdoblamiento astral. Sacar tiempo para la muerte psicológica, para la meditación, es crucial. Ponerle un horario diario al trabajo sobre la lujuria, ponerle un horario diario a esos defectos psicológicos que nosotros vemos que son los que nos tienen más estancados, ahí a trabajarlos. Ponerle horario a la retrospección del día en la noche, muy importante, para ver todos esos yoes que se nos fueron escapando ahí en la muerte en marcha, que no alcanzamos a ver, esas cosas con las que nos identificamos, y ahí estar pidiéndole muerte. Sacarle tiempo al velar y orar, sacarle tiempo al sacrificio por la humanidad, compartir el conocimiento, a prepararnos para enseñar, etcétera. Y todo eso, ¿de dónde vamos a sacar ese tiempo? De quitarle tiempo a las cosas de la personalidad. Que estamos teniendo un trabajo que nos consume demasiadas horas, pues vamos a empezar a buscar un trabajo con el cual nosotros podamos digámosle que costear las cosas básicas, y que nos deje tiempo para nosotros trabajar sobre sí mismos y pedirle mucha ayuda a nuestro ser para que nos colabore en ese trabajo. Vamos ahí, le pedimos: Padre, mira, voy a dedicarme a hacer el trabajo del ser, hacer la obra del ser, colabórame ahí en conseguir un mejor trabajo. O uno mismo tiene que poner su iniciativa: voy a poner tal negocio para tener más tiempo para hacer el trabajo. Y uno le pide al ser que le diga si así, si ese, si ahí, para que le ordene todas las cosas y que uno pueda realmente tener su tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para nacer, tiempo para morir y tiempo para sacrificarse, que es el trabajo de nuestra conciencia. Es lo único que a nuestra conciencia realmente le interesa, porque vinimos aquí fue a autorrealizarnos, no vinimos aquí fue a hacernos ricos, a hacernos famosos, a tener lujos, a vivir confortablemente. Eso son cosas secundarias, fascinaciones de este mundo. La conciencia sí sabe a qué fue que nosotros vinimos aquí, y fue justamente a sacar sabiduría de todas esas cosas. Entonces, si queremos realmente enfocarnos en el despertar espiritual, tenemos que saber cuál es el objetivo de nuestra conciencia, tomarlo como un norte y trabajar con continuidad de propósito para allá. Y bueno, ya para terminar, este es un puntito que les quiero pues dejar como claro, y es el hecho de que nosotros no, como les hablaba al principio, nosotros no estamos girando en relación a nuestro ser, en relación a ese sol interno, porque es ese sol en nosotros, o la parte solar, representa nuestro espíritu, las partes de nuestro ser. Sin embargo, como les decía al principio, la luna es la que representa a nuestro ego. Entonces, la gran mayoría de nosotros estamos todo el tiempo girando en torno a nuestro ego, y bueno, todo totalmente egoístizado. ¿Y qué sucede? Que yo les decía que lo de adentro reacciona a lo de afuera. Y nuestra Tierra realmente tiene dos lunas. Está esa luna blanca que nosotros vemos en la noche, que se le conoce como Najemá, y hay otra luna que se le conoce como la luna negra, que los astrónomos la ven como pequeñita, como si fuera un granito de lenteja, porque es pequeña y bueno, está más alejada que la otra luna, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esa luna se le conoce esotéricamente como Lilith, y están los influjos de esa luna.
O sea, según los movimientos de estas dos lunas, así se mueve nuestra psicología. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, créanme, esto es importante. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, la luna mueve las mareas, levanta las mareas y todo eso. Asimismo, la luna hace que nuestro instinto se mueva y esas partes animalescas instintivas en nosotros entren en actividad según las influencias lunares. ¿Cómo nosotros contrarrestamos esa influencia lunar? Con la muerte psicológica. Ahora bien, está esta luna negra que se le llama Lilith, y tenemos que saber que las fuerzas más siniestras del ego llegan a la tierra de este Lilith, o sea, como como esas vibraciones más pesadas que hace que en nuestra psicología o los aspectos más oscuros de nuestra psicología en cierto momento entren en actividad. Realmente cuando se está recibiendo, que es como en ciertas partes en ciertos momentos del año, cuando esta luna entra en actividad, no les puedo decir exactamente cuáles son porque ahora mismo se me fueron, pero es como póngalo usted cada 3 meses o algo así, cuando se acerca en su órbita esta luna y se empiezan a recibir estos influjos, pero uno lo ve porque cuando eso está pasando, como que hay más crímenes, de los crímenes más perversos, más pesados, se dan cuando se está bajo el influjo de esa luna negra. Los delitos más terribles que aparecen en la prensa suceden justamente cuando están esas ondas vibratorias de Lilith. ¿Y qué pasa? Que en nuestro interior también sucede eso. Entonces, hay momentos en que nosotros caemos en unas crisis, pero terribles, unas crisis que perdemos toda la fuerza, que ya no queremos trabajar más sobre nosotros mismos, que entramos en soberbia contra el ser, que decimos que esto no vale la pena, etcétera. Y la gran mayoría de personas realmente abandona el conocimiento cuando estamos bajo las influencias de Lilith. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque cuando ustedes sienten que pierden la fuerza, cuando ustedes sienten que ya como que están manifestándose esos sentimientos, esos pensamientos de derrotismo, de fracaso que se va a dar. ¿Por qué? Porque tenemos esas fuerzas adentro de nuestro interior y reaccionan a esos influjos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agudizar el trabajo psicológico, agudizar la muerte psicológica, darnos cuenta que son aspectos muy negativos de nuestra psicología que están emergiendo gracias a esas ondas vibratorias externas. Si nosotros no aprovechamos esas situaciones y esos gimnasios para observar esos aspectos tan pesados que están en nuestro interior, pues vamos a perder la fuerza, vamos a caer en entropía, como hablábamos en la conferencia anterior, vamos a dejar el trabajo sobre sí mismo, vamos a abandonar el conocimiento y, como decía, nos va a tragar la vida y hasta ahí llegó. Pero si por el contrario nos hacemos conscientes de esta realidad y aprovechamos esas situaciones para estudiarnos, pero más profundamente, para juzgarnos a nosotros mismos despiadadamente y empezar a disecar esa depresión que de repente se me metió, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿Cuál propósito tiene? ¿A qué viene? A llevarme a traicionar. Vamos a ver qué es lo que tú quieres, cuáles son tus justificaciones, cuáles son los deseos, y ahí muerte y muerte y muerte y muerte hasta que uno se libera de eso. Ay, que ahora me entró un sentimiento de derrotismo, o que ahora de repente me puse muy irritable y todo me molesta y ahora no, tengo un pleito con cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué estoy reaccionando de esa manera? Como la gente dice, pero es que yo no soy así. Bueno, pues si usted no es así, pues entonces póngase a estudiar a ver por qué está haciendo así, abra eso, lleve la meditación reflexiva, vaya a ver qué es lo que ese yo quiere. Lo que el yo quiere siempre es llevarnos a traicionar la obra y que perdamos la continuidad del propósito. Si sabemos esto, entonces nos vamos a librar de todos esos influjos lunares, vamos a ser seres solares a los cuales la luna no lo inmutan para nada. Ese es realmente el propósito. Y bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy, un poquito extensa, porque realmente es un tema que merece su explicación detallada, porque es realmente muy importante. Y pasa, la verdad, que hay muchas personas que escuchan este tema, lo escuchan hasta el final,
lo comprenden y dicen, sí, 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 es cierto, y sí, todo, wow, sí tengo que trabajar sobre mí misma. Pero lo que hablamos, no habiendo un individuo responsable, pasan semanas, pasa un mes, pasa otro, viene la crisis y se salen. Entonces, vamos a tratar de reflexionar mucho en esto, vamos a profundizar en esta comprensión que estamos trayendo el día de hoy para que realmente nos pongamos un norte y alcancemos en el propósito. Porque tal cual, hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, tantas atracciones fascinantes en este mundo, tantas justificaciones que a veces parecen tan justificadas que de hecho se hace casi imposible comprender la urgencia de trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Y vamos a ver las preguntas, los comentarios que ustedes tengan en relación a este tema para ampliar la comprensión del mismo. Y les dejo aquí la invitación para la conferencia que vamos a estar estudiando el próximo sábado. Vamos a estar hablando sobre la familia y sobre los apegos. Una conferencia muy importante que bueno, no les voy a adelantar nada porque esa conferencia en sí misma es muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver las preguntas que haya en relación a este tema para darle solución. A ver, por aquí Vidal nos dice, saludos, lo que no entiendo es cómo hay dos lunas y los astronautas no saben nada y no dicen nada, no entiendo, o sea que la otra estaría más lejos, pero aún así los satélites y demás no han visto nada y satélites con telescopio, no, sí realmente la han visto, sí, solamente que no la reconocen como una luna, sino que la ven como un satélite menor. Bueno, es como por ejemplo el caso de este planeta Plutón, que por ejemplo un tiempo atrás lo tenían considerado como un planeta del sistema solar, pero avanzaron avanzó los científicos y lo que pueden llegar a ver los científicos con sus limitados aparatos, que son muy limitados en relación a la sabiduría de la conciencia, lo que un ser consciente puede llegar a percibir. Pero bueno, avanzaron y empezaron a ver que no se trataba de un planeta, que era realmente un planeta enano, que era simplemente un satélite más, y lo sacaron pues ya de los planetas. Ya Plutón ya dejó de ser planeta porque dijeron los científicos que no es. Y bueno, pasa lo mismo con esta luna que es Lilith, los astrónomos sí la han visto, la ven como, digámosle que como les decía, como un granito de lenteja, no le dan importancia porque no lo ven como un satélite, lo ven como cualquiera de esos, bueno, satélites menores que giran en el universo, pero no lo ven como una luna como tal, así. Pero sí realmente existe, y si ustedes, por ejemplo, hacen un desdoblamiento astral, y en el astral piden a su ser observar este tipo de satélites, lo pueden ver las dos lunas, pueden ver incluso que existen, nosotros tenemos aquí dos soles, ese sol visible que ustedes ven y un sol espiritual que está más allá, pero que ese no se puede percibir ni con los ojos físicos ni con objetos físicos, porque los aparatos que tenemos pues solamente captan cosas de la tercera dimensión, pero no captan cosas de otras dimensiones. Pero si ustedes se desdoblan y su ser les permite hacer un desdoblamiento y ver ese tipo de cosas, pues descubrirían muchas cosas, cosas que los científicos ahora mismo no alcanzan a ver, justamente porque aún con todos sus avances y con todos sus aparatos y con todos sus telescopios y sus robocitos que llegan a llamar de todas las cosas, realmente la ciencia en este planeta está más que en pañales, o sea, o menos que en pañales, porque como no hay un trabajo interior, como no hay un desarrollo interno, no hay un desarrollo de los diferentes cuerpos, no se pueden percibir realidades que están más allá que esta tercera dimensión. Esta tercera dimensión no solamente no es todo lo que hay, sino que es también la parte más burda de todo lo que hay. Es como un reflejo mal formado ya de lo que es realmente la realidad. La realidad se encuentra en la sexta y la séptima dimensión, y a medida que se va desdoblando la realidad, va cayendo en niveles más densos y pesados. Y para nosotros llegar a percibir la verdadera realidad, entonces tenemos que empezar a desarrollar nuestros cuerpos internos
convertirnos en hombres solares, que era lo que estábamos hablando el día de hoy, que ahí desarrollaríamos una sabiduría pues trascendental. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Bueno, por aquí nos saludaba Ana Estri, Eugenia también desde Paraguay, Abril Luis también, Jane, hola Jane, ¿cómo estás? Rosario también nos saluda, Dexi también nos saluda, Maritza también, Gregorio, Leopoldo desde Nicaragua, Noemí desde Argentina, Carmen nos saluda desde Venezuela, Elizabeth también, dice que le ha gustado mucho el tema, bueno, qué bueno, Elizabeth. Eugenia también nos saluda por la conferencia, que es muy importante, sí, realmente así es muy, muy importante. Maritza también nos dice excelente tema. Ana Este dice, podemos pensar que la raza de los incas desaparecieron por la culminación de la misma y así varias razas. Gracias, sí. Claro, es que, algo que se me pasó explicar y que bueno, Ana, que tocas ese tema, es que cada raza da 7 subrazas. O sea, en cada una de las razas hay 7 subrazas que tal cual van desapareciendo, como por ejemplo los egipcios, como por ejemplo los mayas, como por ejemplo los incas, como los nórdicos. Nosotros ahora mismo estamos en la 6ª subraza de esta 5ª raza. Y la 7ª raza va a ser esa que les hablaba del éxodo, ese que va a ser el grupo de personas que van a ser seleccionadas entonces para fundar la próxima raza, que va a ser entonces la 6ª raza que va a dar este planeta. Bueno, por aquí Silvio nos da las gracias. Bueno, Silvio, gracias a ti. Por aquí Dulce nos dice, la luna representa el ego y el sol representa a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra parte espiritual. Pero también la luna no solamente representa el ego, sino que también representa a nuestra madre divina. O sea, tiene un doble significado esotéricamente. Tanto por un lado representa el ego, como por otro lado representa a la madre divina. Entonces el padre en ese aspecto representaría a nuestro padre interno, nuestro ser, y la madre representaría a nuestra madre divina, que también es otra parte de nuestro ser, pero son 2 significados aparte que tiene la luna. Dependiendo de la experiencia astral que se tenga, por ejemplo, y lo que la intuición nos dicta en esta experiencia, entonces nos está mostrando una cosa o la otra. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta en torno a este tema, si no, para concluir con esta conferencia del día de hoy. Déjenme mirar por aquí. Me permiten un segundito. Bueno, sí, por aquí veo que tenemos más preguntas. Eugenia nos dice, excelente tema. Bueno, gracias Eugenia. Reina nos dice, buenas noches desde Venezuela. Saludos, bueno, saludo para ti. Reina. Jeffer nos dice, saludos desde Bogotá. ¿Qué beneficio obtenemos al salir al astral? Bueno, Jeffer, el desdoblamiento astral es una técnica, tal vez la más importante de comprobación. A través del desdoblamiento astral nosotros podemos comprobar la realidad de muchísimas cosas. Por ejemplo, hace un rato explicaba que esta tercera dimensión no solamente no es todo lo que hay, sino que es ilusorio, es totalmente ilusorio. El desdoblamiento astral se da hacia la 5ª dimensión, que es una dimensión superior. Entonces, si nosotros queremos saber la verdad sobre muchas cosas que aquí simplemente suponemos y que desconocemos, a través del desdoblamiento astral las podemos investigar. Podemos investigar en el astral, por ejemplo, si realmente hemos tenido vidas pasadas, podemos ver nuestras vidas pasadas, ya que el astral o el mundo astral es la eternidad, o sea que el presente, el pasado, el presente y el futuro se conjugan en un solo tiempo, porque está más allá del tiempo, que es la 4ª dimensión. Si tú quieres ver una vida pasada, en el astral lo puedes hacer. Si tú quieres saber qué va a pasar en el futuro, en el plano astral lo puedes saber. Si tú quieres corroborar toda la información que entregamos aquí en el curso de conocimiento de sí mismo, en el astral lo puedes saber. Si te quieres contactar directamente, o sea, como personalmente, con las partes de tu ser, lo puedes hacer a través del desdoblamiento astral. Puedes invocar a tu ser interno, a tu Padre interior, que es la sabiduría de tu ser, a tu Madre divina, que es la parte del amor de tu conciencia, y ellos se pueden presentar en el astral, por ejemplo, con la forma de tus padres físicos, que es una forma muy común que toman las partes de nuestro ser. Entonces tú ves a tu papá, pero realmente estás viendo a tu ser interno, y cuando hablas con él,
tú te das cuenta del nivel de sabiduría que tiene esa parte de tu ser, o que es la sabiduría de tu conciencia. Entonces habla con tu mamá, se puede presentar como el presidente de tu país, por ejemplo, el ser, o como una persona que tú le tengas mucho respeto, pero el punto es que internamente tú sientes, tú sabes que estás hablando con tu ser interno. También puedes en el astral corroborar los avances que tú estás haciendo en tu trabajo interior. Por ejemplo, estás trabajando en la muerte de algún defecto psicológico. En el astral, tu madre divina no solamente te guía en la muerte del ego, sino que también te va mostrando los avances que vas teniendo, te van mostrando los detalles que aún tienes que trabajar, te van poniendo escenas que tienes que trabajar, te someten a pruebas también en el plano astral. Entonces, bueno, el astral es muy importante. Por eso aquí en el curso, la conferencia número 3, ya enseñamos lo que es el desdoblamiento astral, y en la 37, que ya viene pronto, que ya es la próxima semana, vamos a hablar otra vez del desdoblamiento astral, y bueno, más adelante seguiremos hablando, porque esa es una práctica realmente muy, muy importante. Bueno, por aquí Nori nos dice: hola, entonces los desastres más terribles del mundo lo produce la luna de Lilith. Bueno, los desastres más terribles del mundo los hacemos nosotros, los cometemos nosotros con nuestra inconsciencia, con nuestra degeneración, con nuestro ego. Pero son las influencias vibratorias de Lilith las que hacen que broten en la psicología esos aspectos más perversos en nosotros las personas. Entonces cometemos los errores más graves, digámosle así, bajo esas influencias. Marcela, bueno, por aquí primero Ser Intec Adonai nos saluda desde Guatemala, un saludo para ti. Marcela nos dice saludos desde Bolivia. Entré un poco tarde, pero muy interesante. ¿La mandarán en audio? Sí, la vamos a mandar el día de mañana junto con el audio de la conferencia del sábado pasado. El sábado pasado vimos la ley de octavas entropía, hoy estamos viendo el centro de gravedad permanente. Ambas las vamos a estar mandando a los grupos de WhatsApp. A ver, por aquí Dulce nos dice, no, ya se la había respondido. Bueno, Noemí nos saluda desde RD. Bueno, un gran saludo para todos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy a esta conferencia. Bueno, que reflexionen mucho en este tema, realmente que le dediquen, aunque sea hoy un momentito, para reflexionar realmente en este punto. Si realmente estamos dispuestos a dedicar la totalidad de nuestra existencia a la autorrealización y que pongamos ese centro, que empecemos a transferir ese centro de gravedad a la conciencia. Y bueno, para eso les deseo mucha fuerza en ese trabajo, mucha fuerza en ese propósito. Y nada, ahí los seguiríamos viendo en las próximas conferencias. Que pasen un feliz resto de la noche. Chao, chao.